Muy buenos días para todos. ¿Cómo estamos? Bendecidos, amén. 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 Sabemos que Dios en medio de la alabanza, Él es capaz de romper cadenas, traer libertad a nuestras vidas. Y ahorita vamos a continuar con nuestra prédica del día de hoy, amén. Pero primeramente quiero colocar esta palabra delante de la presencia de nuestro Señor para que sea Él el que nos hable directamente. Padre Dios Todopoderoso, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Dios, dándote gloria, honra, honor y exaltación, Señor. Dándote gracias por permitirnos estar aquí, Señor, como hermanos juntos, unánimes, compartiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tú guiándonos, direccionándonos, Señor. Padre, aún presento cada una de las vidas aquí presentes, Señor. Sé tú quitando toda carnalidad. Sé tú, Señor, aún, Padre, callando nuestra alma y que nuestro espíritu se conecte con tu Santo Espíritu para que podamos comprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Dios. Te pedimos que seas tú tomando el control, Señor. Todo es para ti, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, ¿cierto? Primeramente, quiero hablarles de lo que es la tolerancia, para que ahí sí podamos adentrarnos a la palabra que el Señor me permite compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, ¿cuántos de aquí somos tolerantes? ¿Cierto? Nos cuesta la tolerancia. Pero ¿qué es tolerancia? ¿Qué es tolerancia? Tener paciencia, aceptar al hermano que aguantar las actitudes, soportar. Entonces, el Señor en su palabra nos indica que nosotros debemos ser tolerantes. Y la tolerancia viene con el amor. ¿Pero por qué viene con el amor? Porque el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos amar y no somos tolerantes, entonces ¿realmente estamos amando? ¿Cierto que no? Porque una tiene que ir de la mano con la otra. Si yo realmente amo a alguien, yo lo tolero, yo lo acepto tal y como él es. Así, a mi parecer, tenga defectos, todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes, ¿cierto? Pero mire que el amor nos lleva a ver más esas virtudes y esas cualidades que tiene cada persona en vez de solo concentrarnos en los defectos. Entonces, la intolerancia siembra la contención, pero la tolerancia elimina la contención y es la llave que abre la puerta al entendimiento mutuo y al amor. Entonces, ¿alguien sabe qué es contención? Bueno, contención son aquellas obras de la carne que son producidas por el seguimiento de nuestros propios instintos, por nuestras emociones. ¿Y qué pasa? A nosotros seguir nuestros instintos, ¿qué nos trae? Bueno, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar dirigidos por la carne. Y sabemos que lo que viene de la carne es contrario a lo que viene del espíritu. Una cosa no puede ir con la otra, ¿cierto? Porque ellos son contrarios. Entonces, tolerar y amar también significa perdonar y en todo momento. No en momentos específicos, no es que ay, hoy me hicieron esto y perdón y mañana no. Es en todo tiempo. Sabemos que en la época de Jesús la intolerancia se vive y aún en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque digamos que entre los mismos pueblos se discriminaban, se debajeaban, ¿cierto? Y aún vemos cómo nuestro amado Jesús, Él quería acaparar a todas las personas. Él no veía estratos sociales, raza, procedencia, sino que simplemente Él lleva su mensaje de salvación. Entonces, mire cómo nuestro amado Jesús, Él era amable, paciente y tolerante, aún con sus mismos discípulos. Usted imagina, aquí somos ministros, ¿no? Y a veces la convivencia entre ministros es difícil. Ahora imagínense entre 12 apóstoles, que los apóstoles en muchas ocasiones tenemos un carácter tan fuerte y tan definido, pero ¿por qué? Porque eso mismo es lo que lo conlleva el ministerio, es necesario. Pero ahora imagínense 12 en los cuales había egos,
había superioridad, inferioridad, como todo, ¿cierto? Yo no sé si ustedes saben, pero aún los mismos discípulos se peleaban por quién era que iba a estar al lado de él, como si eso realmente significara algo. Aún Jesús les dijo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, precisamente por eso. Entonces el amor es la clave para que nosotros podamos ser tolerantes, para que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón. El amor, ¿por qué duele? Porque en el momento que nosotros decidimos amar, es algo que entregamos sin condiciones. O sea, en el momento que yo decido amar a una persona, yo le estoy dando la posibilidad en sus manos de que me lastime, de que me dañe, pero eso se trata del amor, de entregarlo sin condiciones. Entonces, hay una pregunta, ¿hay que tolerarlo todo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Todo lo tenemos que tolerar? ¿O hay que poner límites? Yo creo que toleramos todo, estamos defendiendo nuestro carácter y tenemos que defender también el carácter, la autoridad y el Se dominio. trata de amor propio. Amén. Vámonos a la palabra en 1 Corintios 13:5. 1 Corintios 13:5. Si alguien me lo lee, muchas gracias. 13:5, sí señora. Bien, pues. Leímos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén. Amén. Ahí nos están hablando de lo que es el amor, ¿cierto? Pero hay algo muy importante y es que el amor no se porta indecentemente. Aunque sabemos que nuestro Jesús es nuestro mayor ejemplar en cuanto a tolerancia, ¿cierto? Pero él nunca probó una conducta obscena, deshonesta, hipócrita o malvada. Vemos también como la palabra en el libro de Romanos 12:9 nos dice: rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Entonces mire que aunque el Señor me dice a mí que yo debo tolerar, yo también tengo que ser capaz de colocar limitantes en mi vida. Yo también tengo que ser capaz de discernir aquello que me está edificando y aquello que no, y eso también va con personas. Hay personas que definitivamente en nuestra vida no aportan nada positivo, entonces es mejor, como decir, colocar límites. Y aún en nuestras propias familias, tenemos familiares que, como diríamos nosotros, son tóxicos. Y aunque ellos no entiendan por nuestro bien, nosotros nos apartamos para que aún nos podamos ser contaminados, ¿cierto? Bueno, ahora ya que tenemos el concepto de lo que es la tolerancia, de lo que nos dice la palabra, ahora vamos a ver lo que son los espejos. ¿Para qué sirve un espejo? Para definir la figura. Para reflejar, ¿para qué? Para definir la figura. Para mirar lo que somos. Para mirar lo que somos. El espejo no miente. El espejo no miente. Nos muestra una imagen y nos muestra el interior. Bueno, amén. Sabemos que un espejo es aquello que refleja la luz, ¿cierto? Entonces, cuando él es capaz de reflejar la luz, muchas de las cosas que refleja son conservadas, ¿cierto? Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado, ustedes, yo me lo pregunté cuando estaba haciendo esa palabra, ¿por qué hay comportamientos de los demás que nos molestan o que nos incomodan? Que algo tenemos lo mismo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Amén. Porque tenemos lo mismo. Lo estamos viendo Porque somos muy nosotros. parecidos. Estamos reflejando. Lo estamos viendo nosotros. Amén. Bueno, para allá es que vamos. Para allá es que vamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros a diario interactuamos con diferentes personas, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, ¿cierto? Todo el tiempo debemos de tener una interacción con personas aún en la calle. Entonces, a menudo nos encontramos con comportamientos de personas que a nosotros de alguna forma nos incomodan, nos resulta difíciles de aceptar, nos molesta. Chocan con nosotros. Entonces, amén. Entonces, nosotros, ¿para qué utilizamos los espejos? Para vernos a nosotros mismos, ¿cierto? Para arreglarnos, para aplicarnos el maquillaje, para
ponernos pues bonitos. Ajá, ¿cómo quedamos? Entonces, si digamos un ejemplo, el espejo está defectuoso, ¿cómo nos vamos a ver a nosotros mismos? Defectuoso. Hay espejos que nos hacen ver distorsionados, más altos, más bajos, más anchos, ajá, más gorditos. Entonces, ¿y eso para qué lo hacemos? Para saber exactamente cómo es que estamos. Pero el problema es que, digamos, el espejo está en un estado bien, pero si yo no veo de cerca, se me dificulta ver. Entonces, ¿cómo me voy a ver? ¿Cierto? ¿Me están entendiendo lo que sí trato de decir? Nos vamos a ver borrosos, no nos vamos a ver bien, cómo estamos quedando. Entonces, ¿qué pasa? Hay aspectos de nuestra propia... la hermana. Pero el espejo nos muestra con pero no el interior. Ajá. La hermana dice que el espejo refleja lo que vemos físicamente, ajá, lo que está por fuera. Entonces, a menudo vemos que aspectos de nuestra propia personalidad son aquellos que nos provocan una reacción de bienestar. O sea, si digamos, ella tiene la personalidad parecida a la mía, yo la acepto de una, porque somos iguales, nos congeniamos, nos llevamos bien. Pero si digamos, en cambio, la hermana tiene una personalidad distinta a la mía, de una vez entra lo que es el rechazo. Exacto, ¿por qué pasa eso? Yo creo que, y sigue pasando, que uno se identifica con personas. Uno decía, bueno, con esta me siento afín, con esta me siento bien. Pero en cambio había personas que uno ni siquiera las conocía, nomás viendo el comportamiento, decía, no, esta me cae mal, o de una vez la describíamos sin ni siquiera interactuar, le colocábamos una etiqueta diciendo, no, está muy picasa, muy altiva, muy orgullosa, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, aquellas características que nosotros encontramos irritantes o inaceptables en otras personas son un reflejo de nuestras propias inseguridades y conflictos internos. Hay que tener algo muy claro, y para yo llegar al punto de conocer cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas, yo me voy a hacer un autoanálisis, pero un autoanálisis real, ¿no? No como que yo escondo esto, pues, ay, yo no soy así, ajá, con mucha sinceridad, para yo poder saber qué son aquellas cosas en otros que a mí no me agradan. ¿Qué pasa? A veces yo sé que yo fui anteriormente como esta persona, entonces como ella ahorita es así y yo anteriormente fui así, a mí no me agrada. Pero si digamos, ella tiene cualidades que yo anteriormente no fui, es porque yo todavía las tengo, pero no las he descubierto. O sea, están ahí como guardadas, pero por algo a mí me repela, por algo a mí me irrita, ¿cierto? No es porque sí o porque esa persona tiene cierta personalidad, no, sino que son cosas que nosotros tenemos guardadas y que aún ni nosotros mismos conocemos. ¿Qué pasa? A veces nosotros tenemos, para que la persona nos caiga bien, como nosotros decimos, tiene que tener ciertas características, tiene que cumplir ciertos moldes, ¿cierto? Ciertas actitudes y actitudes, pero la tolerancia que nos lleva a aceptar a todo el mundo, A una buena convivencia. a una buena convivencia, sin importar qué. Entonces, para que podamos tener algo muy claro, sabemos que cada persona sirve para reflejar nuestro yo. Hay personas que sacan lo mejor de nosotros, pero también hay personas que sacan, como uno diría, lo peor. Pero entonces son aquellas cosas que yo debo analizar. Bueno, si esta persona yo no la puedo ni oír, ¿cierto? Nomás la voz, no digamos mentira, nomás la voz nos como que nos zumba en el oído, nos causa irritación. Entonces ahí es cuando yo debo profundizar qué es lo que realmente esa persona es lo que me está gustando, ¿ya? Entonces nosotros debemos de tener algo muy claro, y es que la interacción con otras personas nos hacen ver nuestras propias cualidades y nuestros defectos. Entonces vemos algo muy importante. Por ejemplo, si con frecuencia una persona me hace sentir frustrado o enfadado, entonces ahí es cuando yo voy a entrar a reflexionar, pero ¿qué es lo que me detona esta persona en mí que me hace sentir de esa manera?
¿cierto? ¿Qué es lo que hay un punto en el cual nosotros nos hace como detonar o enojarnos o sentirnos frustrados? Entonces ahí es cuando yo debo comprender cuál es ese punto de quiebre. Entonces tengo varias preguntas para ustedes. ¿Qué estás viendo en el espejo? 1. 2, ¿conoces a esa persona que tienes delante o solamente la estamos clasificando? Nosotros aquí nos podemos ver unos los miércoles, otros los domingos, pero realmente podemos decir que conocemos a las personas, conocemos lo que está pasando mi hermano, conocemos cómo vive, conocemos, ¿cierto? Nosotros no podemos clasificar a las personas porque la vemos en momentos o una persona que nos cruzamos en la calle y ya la clasificamos porque realmente no la conocemos. ¿Tiene algún defecto? Como pregunta. Como 4, ¿qué es lo que me molesta realmente? 5, ¿hay alguna parte de tu yo presente o pasado que se relacione con eso que te molesta? Como les decía, hay cosas que de pronto anteriormente yo tenía, pero ya sané, ya solté, y yo la veo en otras personas y me irrita. Pero si no es el caso, si no son actitudes que yo tenía pasadas, entonces ¿por qué en mí me irrita, cierto? Entonces, hay algo muy claro y esas reacciones que nosotros podemos tener son causadas por ciertos motivos. 1, falta de autoestima. ¿Qué pasa? La falta de autoestima nos hace sentir inseguros o amenazados con cualidades. Por ejemplo, hay una cualidad que puede tener Darelis, que ella puede hablar en público, pero esa no es mi cualidad fuerte. Entonces, de pronto, yo no sé, hay algo en mi corazón que no me permite aceptar esa cualidad de ella, y por eso ella no me cae bien, podemos decir así, ¿cierto? Entonces, el punto exacto es reconocer en mí qué es lo que me hace sentir de pronto esa persona insegura en mí. Porque, ¿qué pasa? La autoestima nos hace sentir inferiores. Y si yo me siento inferior a alguien, estoy diciendo que yo no valgo lo mismo que esa persona, me voy a empezar a comparar, todo el tiempo voy a ver los defectos que hay en mí. Otro, resistencia al cambio. Nosotros como seres humanos somos muy cómodos en el lugar en el que estamos, en la congregación, en la casa, en la familia en la que nos encontramos. Entonces hay gente que se resiste al cambio, no les gusta cambiar porque estamos en una zona de confort y ahí nos queremos mantener. Pero cuando alguien nos viene a sacar de nuestra zona de confort, de nuestra zona de confort, o vemos actitudes que nosotros de pronto no estamos acostumbrados a vivirlas, entonces eso nos causa incomodidad. Dios siempre va a poner personas con situaciones para sacar lo mejor de mí. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esta resistencia al cambio puede manifestarse como un rechazo hacia comportamientos o ideas del otro. Otro, conflictos no resueltos. ¿Qué pasa? Si nosotros en nuestra vida tenemos aquellos conflictos emocionales que no hemos resuelto, heridas del pasado, cosas que no hemos sanado con personas, situaciones, entonces nosotros si no sanamos lo que está en el pasado, entonces ¿qué hacemos? Lo traemos a nuestro presente. Entonces esos sentimientos, esas emociones que abordaban en nuestro pasado todavía están presentes, entonces son aquellos que nos generan conflicto. Por eso es necesario, como les decía yo, hacerme un autoanálisis. Bueno, Señor, yo vi esta situación, pero hay cosas que yo sé que no he sanado y hay cosas que yo sé que veo en otra persona que por eso me genera mi conflicto. Entonces también como tenemos proyección de inseguridades. Yo creo, y no es mentira, que en algún punto o aún en el presente tenemos inseguridades, ¿cierto? Inseguridades de hablar en público, inseguridades de alguna parte física de nuestro cuerpo, pero entonces si nosotros no somos capaces de reconocer esas características negativas, entonces en nosotros mismos la vamos a observar en nosotros. O sea, mi inseguridad se va a ver reflejada en ella. ¿Por qué? Yo todavía no la he sanado. Entonces vemos
cómo Dios en su palabra, vámonos a la palabra en 2 Corintios 3, 17 al 18. 2 Corintios 3, 17 al 18. Dice la palabra de Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. 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 Entonces, mire qué dice aquí la palabra del Señor. Que debemos estar ¿a qué? A cara descubierta. Y para yo poder estar a cara descubierta, primeramente delante de nuestro Señor y con las personas, primeramente yo tengo que reconocer lo que hay en mí, ¿cierto? Aquello que me frena en el camino, de pronto aquello que no me deja avanzar, pero es necesario primeramente que yo lo reconozca para que el Señor sea obrando, porque el Señor puede querer obrar en usted, pero si usted no permite que esa obra llegue a su vida, entonces el Señor ¿cómo va a hacer? A veces sí, Dios, porque nosotros no permitimos o no le damos ese paso a que Él nos transforme, tiene que traer la situación que nos golpea. Que nos cuesta reconocer el problema que nosotros tenemos. Amén. Nos cuesta reconocer el problema que tenemos. Es más fácil reconocer el problema del hermano. Es más fácil. Mirar de los hacia afuera y no de los hacia adentro. Exactamente. Es más fácil ver yo de aquí hacia allá que de aquí hacia adentro. Es más fácil yo ver los defectos, aquello que me molesta del hermano, que interiorizar en mí mismo y poder decirle al Señor, Señor, mira, yo tengo ese problema. Sé tú obrando, porque es que son cosas que realmente al Señor no le agradan y espiritualmente no nos van a dejar avanzar, nos van a tener estáticos en un mismo lugar. Entonces, el Señor nos dice que nosotros debemos estar con el rostro descubierto. Reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos, ¿qué? Espejos. O sea, la gloria del Señor viene a nuestra vida y así como viene esa gloria, así nosotros vamos a reflejarla en el exterior. Dice esta versión, y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos pareceremos más a Él. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto de parecernos más a Él? Reconociendo, simplemente es poder reconocer. Pero también en la palabra del Señor hablan de los espejos, pero de una manera diferente, ¿ya? Entonces yo les quiero compartir de la manera en que Dios nos habla de los espejos, y vámonos a la palabra en Santiago 1 del 22 al 27. Santiago 1 del 22 al 27. Yo tengo otra versión y dice así: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, mire que aquí la palabra nos recuerda algo muy importante, que nosotros no debemos de ser solamente oidores, sino que hacedores de la palabra, para que así no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces las personas utilizan la Biblia para justificar su pecado,
para poder justificarse a ellos mismos. Pero aún no en la palabra dice que nosotros primeramente tenemos que ser hacedores, o sea, tenemos que cumplir la palabra para que aún no tratemos de engañarnos a nosotros mismos. O sea, no tratemos de justificarnos. Porque hay muchos cristianos que solo oyen, pero no obedecen de lo que dice la palabra. Entonces, mire que nos dice que aquellos que solamente son oidores son como aquel hombre que se mira al espejo y después se olvida, ¿cierto? O sea, que solo aquellos que oyen la palabra pero no la colocan en práctica, hoy están aquí en el servicio y sí, amén, gloria a Dios, aleluya, pero inmediatamente salen del servicio, se olvidan absolutamente todo lo que hicieron de puertas para adentro. Y eso es lo que el Señor no quiere, es que día a día nosotros coloquemos en práctica las palabras que Él trae acá, lo que nosotros leemos diariamente, ¿cierto? Lo que está escrito en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Como decíamos anteriormente, el espejo lo muestra tal y como somos, ¿cierto? Lo muestra y nos revela realmente cómo estamos vestidos, mi color de piel. Pero hay algo muy importante y es que, yo no sé si ustedes han escuchado decir, pero hay alguien que decía que realmente nosotros no nos hemos visto cómo somos. ¿Me hago entender? Porque el espejo que hace reflejar, pero el espejo no refleja 100% lo que está de frente. O sea, yo a ella la puedo ver y yo a ella la veo porque ella está frente a mí, pero yo misma en un espejo no soy capaz de poder verme realmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no estamos interesados en escuchar verdaderamente la palabra del Señor, entonces no estamos interesados en ser hacedores de ella, porque no estamos pudiendo comprender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. La palabra de Dios es como un espejo. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque este refleja los pensamientos e intenciones en nuestro corazón. Vámonos a la palabra, a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. El espejo no refleja lo que tenemos. Amén. El espejo muestra y no también. Amén. El espejo muestra lo tangible. Entonces, Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque, como decía, el espejo refleja lo tangible, la palabra de Dios refleja lo intangible. Nuestros pensamientos, aún nuestros más oscuros deseos, lo que nosotros tenemos allá guardado en nuestros corazones, porque es engañoso más que todas las cosas. Hay cosas que nosotros mismos ni siquiera conocemos, ¿cierto? Que tenemos, que de pronto guardamos en nuestro corazón, pero ¿cómo le vamos a mentir al Dios que escudriña y examina los corazones? Eso es imposible. Entonces, vemos que si hay cosas que a mí me resultan difíciles de aceptar en mi hermano, entonces ahí es cuando yo me veo de examinar y decirle al Señor que me haga un análisis, porque yo lo puedo hacer parcial, pero Él lo hace profundo, y que sea Él mismo revelando qué es lo que realmente yo estoy guardando en mi corazón. Entonces dice, como nos decía la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y esa es la razón por la que muchas personas ni siquiera leen la Biblia. ¿Por qué? Porque, como decía, es más cortante que espada de doble filo. Aquí hay pura verdad. Esto te va a confrontar, te vas a sentir incómodo, pero es necesario porque es la palabra de verdad, es la palabra de Dios. Hay personas que ni siquiera leen la Biblia. ¿Por qué? Porque no les gusta que el Señor le saque los trapitos al sol, como uno diría. Pero entonces, si el Señor nos saca de nosotros todo aquello que guardamos, todas las arandelas, toda la basura, entonces, ¿cómo vamos a reconocer que lo tenemos en nuestra vida? Entonces, hay personas que aún les da miedo de mirarse en el espejo de la palabra de Dios y verse realmente como son. A Dios no le vamos a poder mentir. Por eso dice que nosotros somos como cartas leídas. Aunque nosotros podamos engañar al hermano,
¿cierto? Podamos traer aquí una cara, ser otra, pero al Dios Todopoderoso nunca le vamos a poder mentir. Entonces, debemos de tener algo bien claro, y es que simplemente no es leer la palabra y apresurarnos y ya, y listo, y salir solamente por cumplir. No, realmente debemos de escudriñarla, porque aquí hay muchos, como decimos aquí, códigos, ¿cierto? Hay muchas cosas ocultas que nosotros no conocemos, pero que es el mismo Dios que va trayendo la revelación. Pero entonces si nosotros no nos tomamos el tiempo de poder sentarnos y decir, Señor, dirígeme, muéstrame, entonces no lo podemos hacer. Entonces, vea, para nosotros poder ser hacedores de la palabra, necesitamos darles más que una repasadita, o cada que me pongan a hacer una reflexión, una palabra, ¿cierto? O cada vez que me toca el devocional, no. Debemos de todos los días concentrarnos y trabajar duro para poder cumplirlo. Que no es fácil. ¿Quién dijo que cumplir todo lo que está aquí es fácil? Nadie. Porque es que eso requiere un renunciar, un yo morir, ¿cierto? A mí mismo. Entonces, es difícil cumplir lo que dice la palabra, pero no es imposible. Vámonos a la palabra en el libro de Proverbios 27:19. Dice así la palabra del Señor: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Qué significa? ¿Qué entienden ustedes por este versículo? Se lo voy a volver a leer. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Qué creen ustedes que puede significar esta palabra? Vámonos a unos anteriores para poder entender. Esta es la realidad. 27:19. Esta es la realidad en la que, porque ¿cuántos se han visto en el agua? A mí me fascina cuando uno va al río Y el agua lo reflejamos. ahí uno ve el reflejo de Dios. El agua lo ve el refleja. corazón del hombre. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es la Vea la maestra. De pronto el agua es transparente Sí, señora. y el agua la réplica. Entonces nuestro corazón tiene que ser así. Amén, transparente. Amén. Pero digamos, si yo me reflejo en el agua, ahí sí el agua está mansa, quieta, yo me puedo tal cual. Pero si yo toco el agua, ¿qué pasa con mi imagen? Se distorsiona, ¿cierto? Entonces, como en el agua el rostro corresponde al rostro, es verdad, como decía la hermana, es poder tener nuestro corazón transparente, primeramente con Dios y luego hacia los hombres. ¿Qué pasa? Hay algo muy cierto, y es que lo que yo tengo en mi corazón, de eso mismo reflejo. Si yo estoy triste, aunque yo físicamente no lo diga, pero mis ojos que reflejan lo que hay en mi alma, mis ojos reflejan lo que hay guardado en mi corazón. Entonces, es necesario primeramente tener nuestro corazón transparente, no guardarnos absolutamente nada en él, para que así podamos ser transparentes ante Dios y ante los hombres. Entonces, mire que es algo muy importante. Es algo muy importante. Vámonos otra vez a 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Hay algo muy importante, y es que el espejo está ahí, ¿cierto? Pero si yo le pongo un velo, ¿qué voy a ver reflejado en el espejo? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué es un velo? Primero tenemos que tener en cuenta lo que dice Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, mire que algo muy importante, y es que el Señor nos dice que a pesar, y comenzando desde los tiempos de Moisés, siguiendo todos los profetas, ¿cierto? Entonces, las escrituras nos muestran y nos dejan
algo muy claro, y es que la religión no es el conducto para que las personas sigan a Jesucristo, sino que es Él mismo, aquel sacrificio que Él hizo en la cruz sobre nosotros. ¿Qué pasa? Hoy en día las personas tienen un velo en su corazón. Eso significa que hay dureza. Las personas ya no quieren escuchar la palabra del Señor, les hablan de Dios y, mejor dicho, creen que es un Dios que es religioso, creen que los cristianos no nos disfrutamos, que todo el tiempo estamos amargados, todo el tiempo estamos enojados. Pero mire que el Señor Jesús vino a traer una nueva mentalidad a su pueblo, ¿cierto? Sabemos que los mandamientos sí sirvieron para que el pueblo los cumpliese, pero aún el pueblo, estando allí, no los cumplía. ¿Y por qué pasa eso? Porque a veces vemos tan difícil el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida que simplemente tiramos la toalla, como quien dice. Hay algo muy claro, y es que no todas las personas están dispuestas a tomar la decisión de seguir a Cristo, porque en el primer momento que viene la situación, renuncian y no son capaces. El Señor no dijo que esto iba a ser fácil, Él dijo que esto iba a ser para valientes, ¿cierto? El reino de los cielos es arrebatado por los valientes, eso no es para cualquiera. Pero debemos de tener algo muy claro, y es que si nosotros tenemos, o las personas tienen un velo en su corazón, ¿cómo podemos ver realmente a Dios? ¿Cómo podemos fundamentarnos en su palabra? Entonces, vámonos a 2 Corintios 3:16, que nos dice: pero cuando su corazón se vuelva al Señor, el velo es quitado, o se quitará. Amén. Eso nos indica que cuando nosotros no conocemos del Señor, o tenemos nuestro corazón apartado de Él, tenemos que un velo en nuestro corazón. Pero cuando nosotros somos capaces de reconocerle y acercarnos a su presencia, ese velo es quitado de nosotros. Entonces simplemente debemos de tener algo muy claro, y vámonos a la palabra en el libro de Mateo 7, del 1 al 5. ¿Quién me lo lee? Mateo 7, del 1 al 5. Sí, señora. Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Amén. La palabra es clara cuando nos dice que nosotros no debemos de juzgar a los otros. Pero para nosotros es tan fácil juzgar a otros, pero es difícil juzgarlos a nosotros mismos. Dice el Señor que la medida que nosotros medimos a nosotros, así Él mismo nos va a medir a mí. Si yo soy tan buena juzgando, así mismo el mismo Dios me va a juzgar a mí misma. Entonces, vean lo que nos dice la palabra. Primeramente es necesario que yo saque la paja de mi ojo. Es necesario que primeramente yo me escudriñe. Si yo me creo tan perfecto, entonces yo soy capaz de juzgar a otros. Pero aquí todos estamos en un caminar. Todos estamos en un cambio, en una obra empezada por el Señor. Y cada proceso es diferente. Mi proceso no puede ser comparado al de ella, porque a mí no me ocurren las mismas situaciones que mi hermana. Pueden que algunas sean similares, pero cada persona vive su proceso de manera diferente, ¿cierto? Aquí nos vemos, aquí tratamos siempre de mostrarnos la mejor sonrisa, la mejor cara, ¿cierto? Porque dice que de puertas para acá, a nosotros se nos olvida absolutamente todo. Pero cuando salimos de acá, hay personas que tienen situaciones económicas, personales, situaciones de salud, y entonces a esas situaciones que estoy viviendo, cargan el peso de que aquí, en mi lugar donde yo me congrego, en el que yo me vengo a gozar,
¿cierto? Me encuentro malas caras, me encuentro diferentes cosas que de verdad a la larga pueden desanimar a una persona. Pero ahí es cuando entra mi madurez y qué tan puesto yo tengo los ojos en Jesús. Porque como le decía, cada uno está viviendo su propio proceso, cada uno está caminando a su ritmo. Pero entonces ahí es cuando yo debo de tener algo muy claro, y es que a mí las personas no me pueden mover del lugar del que el Señor me puso, porque fue el mismo que me puso. Entonces, si yo tengo mis ojos puestos en Jesús, a mí nadie me va a mover de la posición o el lugar que yo estoy cimentada. Entonces es importante reconocer esa identidad que yo tengo en Cristo. Entonces mire que la palabra del Señor también nos dice que nosotros debemos ser capaces de poder recibir lo bueno y rechazar lo malo, aquello que a nosotros no nos aporta absolutamente nada. Entonces es necesario que nosotros volvamos nuestro corazón al Señor y que ese se ha quitado toda dureza, porque aún conociendo al Señor y haber caminado tantos años junto con Él, en algún punto el corazón se puede volver a endurecer, en algún punto el corazón se puede llenar de orgullo, de altivez. Entonces, saber guardar mi corazón, y no importa si usted ya de 50 años en el ministerio, en cualquier momento viene la situación o viene el enemigo y lo hace caer y usted retrocede todo ese caminar, porque difícil es avanzar y retroceder es muchísimo más fácil, pero el poder avanzar, el poder quitar todas esas piedras, todo aquello que yo me pueda encontrar en el camino, es difícil. Pero retroceder si el camino ya está limpio, con todo lo que yo he avanzado. Entonces yo hoy estoy aquí, mañana puedo estar otra vez iniciando. Entonces es importante nosotros poder guardarnos todos los días y poder guardar todo aquello que Dios hizo en nuestra vida. Entonces vemos algo muy importante, y la enseñanza es que podamos retroalimentarnos a nosotros mismos para que así actitudes, para que así comportamientos que tengan a otras personas no me afecten. Siento que sí, que aquí todos somos hermanos, somos un mismo cuerpo, pero es diferente yo hacerle la carga más ligera a mi hermano a que a mí me afecte todo lo que hago, diga o piense. Ya ahí es cuando yo debo tener la madurez y tener mi identidad clara, y es que yo soy una hija de Dios. Y que pueden venir a vituperarme, pueden venir a querer dañar mi testimonio, pero si yo estoy firme en Cristo, a mí nada de eso me va a afectar. Puede que me afecte y llore. Usted puede llorar. Nadie dijo que no, nosotros no somos de piedra. ¿Quién dijo que los cristianos no lloran? ¿Quién dijo que los cristianos no nos frustramos? No nos enojamos? Pero el dilema es qué yo hago con esas emociones que vienen hacia mi vida. Yo siempre digo, llore, pero levántese y siga, no es que ahí estancado, no es que ahí llorando, porque hay situaciones que realmente, si nosotros decimos que no lloramos, entonces porque nuestro corazón está duro, porque hay situaciones que realmente nos hacen llorar, pero yo no me puedo quedar toda la vida ahí llorando, no, yo me tengo que levantar, tengo que accionar, tengo que ver, bueno, llegó una situación, pero entonces, ¿qué voy a hacer con ella? Es que la mala actitud de la otra persona no me define quién soy yo, define quién es la persona en sí. Exactamente, amén. Lo que muestra la persona es lo que realmente lo define, porque dice la palabra que aún de la abundancia del corazón habla la boca. Y si esa persona está saliendo malas palabras, si esa persona está saliendo murmuración, palabras de orgullo, altivez, entonces realmente, aunque se trate de mostrar de otra manera diferente, eso es lo que realmente está en su corazón. Porque el corazón es las personas, nosotros somos expertos en mostrar lo que realmente somos, ¿cierto? No son más que palabras, sino que son los hechos lo que realmente definen a la persona. La persona puede decir, yo es que yo soy así, yo soy así y tal, pero si sus comportamientos están hablando lo contrario, entonces nosotros debemos de ir nomás hacia los hechos, hacia lo que realmente estamos viendo.
Entonces, vámonos a la palabra. En 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Y leemos la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? O sea, ahí, como les decía, nos manda a que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, en vez de estar mirando lo que hace el otro, lo que deja hacer el otro, es realmente ver lo que yo estoy haciendo, es realmente analizar si lo que estoy haciendo le está haciendo agradable a Dios o en definitiva no. Entonces, dice que aún debemos de probarnos a nosotros mismos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es necesario las pruebas? Porque si yo iba a estar tan firme en esta área, ¿cómo el Señor sabe que sí estoy firme? Cuando estaba en el colegio, usted le enseñaban algo, ¿cierto? Pero entonces el profesor, ¿cómo sabía que usted sí entendió? Con un examen, es lo mismo, el Señor nos prueba para ver si somos capaces de pasar la prueba o decir, bueno, vamos a tratar de la tolerancia, que la tolerancia es lo más difícil, porque nosotros no toleramos nada, pero entonces si el Señor dice, vamos a tratar de la tolerancia, y al si mi hermana me guiña el ojo, mejor exploté, entonces no pasé la prueba. Entonces es necesario que el Señor siga formando en esa área, hasta que un día, digamos, pasé. Pero puede pasar un día, semanas, meses, incluso hasta años, en los cuales yo pueda ser perfeccionada en esa área, ¿cierto? Y decir, bueno, si yo soy tolerante, entonces a mí definitivamente nada de lo que esté en el exterior me afecta directamente. Y para terminar, vámonos a Romanos 2:1. Dice así la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué es inexcusable? Que no hace justificado, que Dios no le va a permitir que le ponga alguna excusa de por qué juzga, porque el único que lo hace es nuestro Dios. Entonces, mire que algo muy importante, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, todos aquí somos pecadores y solamente en Cristo podemos ser perfeccionados. Pero cada uno es pecador de pronto en un área, ¿cierto? De pronto para uno lo que es el área de pronto de tolerancia está bien, pero para otro no. Pero es que el Señor nos forma en el área que nosotros más necesitamos. Y son diferentes, porque como les decía, cada proceso es diferente. Cada uno de nosotros somos diferentes y venimos de contextos diferentes, ¿cierto? Mi manera de crianza de pronto no es la misma que la de ella, porque son otros tiempos, otras épocas, otras mentalidades, ¿cierto? Otra generación. Entonces no son iguales, pero en Cristo todos somos iguales. Y Él nos quiere perfeccionar absolutamente a todos, no importando. Pero como le decía, cada proceso es diferente. Cada uno de nosotros pecamos de manera diferente. Entonces, yo no tengo que tomarme el derecho de hacerlo con mi otro hermano porque yo soy igual o hasta más pecador. Pero simplemente son pecados diferentes, pero que ante Dios valen absolutamente lo mismo. ¿Ven? Entonces, yo quiero que escuchemos una adoración cortica. Para que realmente podamos reconocer nuestra identidad en el Señor y simplemente guiarnos o dejarnos llevar por lo que simplemente Él dice de nosotros, amén, sin importar lo que digan los otros, porque las personas pueden tener muchísimas opiniones,
de nosotros, pero la opinión que realmente nos interesa es la que Dios tiene de nosotros mismos. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias aún, Señor, por lo que tú dices que somos nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das un nombre, nos das una identidad, Señor. Tú eres aquel, Señor, que nos ama, Señor, nos entiende. Gracias, Señor, porque tú nos das tu Lucho amor. con las voces que en mi mente dicen nada soy. Estamos aquí en tu presencia, Señor. El enemigo miente y dice que insuficiente soy. Amén, Señor. Para ti somos más que suficientes, Señor. Gracias te damos. Me he caído y levantado, aún no sé bien mi valor. Sí, Señor, gracias, Señor. Porque tú nos das un nombre, Señor. Tú nos llamas tu pueblo, quién Señor. soy, Señor, dímelo de nuevo. Amén, Señor. Esto es un recordatorio para que podamos entender lo que somos en Dios. Me das tu amor, aunque nadie me hable a mí. Me dices fuerte soy, cuando no me siento así. Tu amor me sostendrá, cuando ya no pueda más. Y si perdida estoy, me dices de quién soy. Gracias, Señor. Yo soy de ti. Tú nos das un nombre, Señor, porque somos tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por escogernos, Señor. Por darnos el privilegio de poder llamarte nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tú ¿Qué piensas tú de mí? opinión es la que realmente nos interesa, Señor. Gracias por darnos una identidad, Señor, en ti. Mi identidad y mi valor lo encuentro solamente Gracias, en Señor. ti. Porque aunque ante el mundo somos despreciados, Señor, y no valemos nada, Me das tu amor, no nos das ese valor aunque que nadie me hable a mí. Me dices fuerte soy, cuando no me siento así. Tu amor me sostendrá, cuando ya no pueda más. y si aún estamos perdidos, Señor, tú nos encuentras, Me Padre, dices Señor. de quién soy. Gracias te damos, Señor. Yo soy de ti y creo en ti. Lo que dices de mí, Gracias, Señor, porque tú eres bueno, creo Señor. en ti. Te queremos agradecer en esta mañana, Señor, lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Tomo todo Gracias, lo Señor, que tengo porque y tú, lo traigo aunque en algún tiempo, solo a Señor, ti. fuimos indignos, tú nos haces dignos, Señor, Padre, para estar aquí delante de tu Lo presencia, que he compartiendo logrado contigo, Señor, es por tu compartiendo de tu amor. palabra, Señor. Gracias por tu amor infinito hacia nosotros, Señor. Me das tu amor, aunque nadie me ame a mí. Me dices fuerte soy, cuando no me siento así. Tu amor me sostendrá, cuando ya no pueda más. Y si perdida estoy, me dices de quién soy. Yo soy de ti y creo en ti. Lo que dices de mí, Gracias, Señor. creo en ti. Porque nos interesa, Señor, lo que tú dices de cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú nos permites compartir de tu palabra, Señor. Que esta palabra sea sembrada como en aquella buena tierra, Señor. Que haga fruto, Señor, a tu tiempo perfecto, Señor. Seguimos aquí delante de tu presencia, gozándonos, regocijándonos en ti. Y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios.
En el nombre de Jesús, amén.